¿Sabías que muchas veces tu negocio factura mucho más que dólares o euros? Facturas como el tiempo perdido, el esfuerzo que no valoran, el descanso que te roban. ¿Qué factura estás pagando en tu vida profesional y en tu clínica odontológica sin que se refleje ni en el banco ni en tu nómina emocional? Hoy vamos a descubrir esos costes invisibles y cómo revertirlos para facturar mejor, vivir mejor y, por supuesto, sonreír sin que te cueste. Da igual que no tengas una clínica dental, estoy segura que muchos de los conceptos que te vamos a contar hoy podrías llevarlos a tu profesión y a tu vida sí o sí. Bienvenida, bienvenido a Libros que Venden, donde aprendemos a convertir tu historia, tu experiencia y tu conocimiento en una herramienta de autoridad, visibilidad y sí, también de ingresos reales. Soy Rosa Montaña, médica por vocación, empresaria por convicción y autora de 25 libros y sobre todo mentora de quienes saben que también su conocimiento merece venderse con alma. Este episodio está patrocinado por Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas IREVE y hoy me trae a una persona muy especial. Ella es odontóloga, es formadora, es codirectora en un experto de odontología que se llama Sexto de Odontología, de la mano también de Anne Gastesi, y autora de 4 libros que te ayudan a detectar esos costes invisibles, a veces de tu profesión y a veces no solo de tu profesión, sino de tu vida. Hoy viene a hablarnos de otro libro, pero ya tiene más, algo más que dientes, su boca está en tus manos, retos en el paciente con diversidad funcional, manual para técnicos en higiene bucodental. Con ella vas a entender que a veces eres más rentable, pero que si te sientes agotada, infravalorada, invisible, no siempre merece la pena. Os presento, como no, a Victoria Martínez. Muy Hola buenas. Rosa, hola. Hay veces facturas que no vemos en nuestra clínica y sobre todo facturas que no nos cuentan cuando salimos de una carrera o cuando nos han contado que todo era fácil y posible. Cuéntanos, ¿qué facturas seguimos pagando? Bueno, pues yo creo que la principal factura que pagamos es la de nuestro tiempo. No valoramos nuestro tiempo y cuando salimos voy a hacer todo por sacar adelante los tratamientos, por trabajar con los pacientes, por coger experiencia y realmente lo damos todo, hasta nos olvidamos de nosotros, principalmente de nosotros. Sobre todo porque no se saben hacer números, ¿no? Yo el otro día hablaba con una odontóloga que además es experta en temas de cirugía y de implantes y me sorprendió muchísimo la experiencia de lo que me contaba ella, ¿no? Ella había pagado por un máster 30.000 euros, que yo no digo ni que sea ni poco ni mucho, simplemente son los 30.000 euros, que es el valor, el precio de lo que han dado y otra gente se ha matriculado en ello. Y cuando sale, su planteamiento es, bueno, pues con todo esto voy a ganar muchísima pasta, ¿no? Entonces voy a poder conseguir tener una experiencia distinta. Y empieza a ingresar dinero y empieza a tener una facturación entre 7 8 10.000 euros más o menos al mes. Y en su cabeza, como eso solo es un porcentaje, dice, quita, yo me voy a montar una clínica porque con la clínica realmente me forro. Y le dije, frena, te ha hecho un freno de mano, que esto con más de 15 odontólogas mentorizándolas. Y eso no siempre es verdad. Tienes que aprender a que te cuenten esos números y sobre todo ese tiempo que tú decías de cómo aparecen los números, porque alguien que a veces puede ser el director o el de una propia clínica puede llegar a cobrar muchísimo menos directamente su salario. Sí, a veces cobras lo que queda. O sea, no te pones ni sueldo. O sea, cobras, paga, o sea, Pagas a cobras de todo. los pacientes, exacto. Pagas a todos y luego lo que queda, dices, bueno, este mes puedo pasar, igual lo dejas incluso para imprevistos. O sea, así de faltos de información en ese sentido salimos. Ujú. De hecho, fíjate, algo que te cuentan siempre en todos los negocios, que no todo el mundo se lo cree, es que lo primero que tienes que hacer es pagarte a ti, porque si no te pagas a ti tienes un hobby muy caro. Y esto no solo te ha pasado a ti, yo me imagino que conocerás a muchos compañeros dentro de odontología que lo viven pensando que esto es lo normal, que esto es lo frecuente, que esto es lo que toca. Sí, porque nadie nos ha contado nada. Entonces, sí que tenemos claro, porque además como somos muy justos, ¿no? El pagar a todos antes que a ti, porque tú siempre eres el que, entre comillas, puedes esperar, ¿no? Bueno, no pasa nada, todo va bien, los pacientes están contentos, mis colaboradores están contentos, vale, pues esto sigue, yo tengo un negocio, cuenta con paga, que eso también lo hacemos, ¿no? Este mes, uy, no he tenido que pagar, no he tenido que sacar dinero, me doy un ok, lo estoy haciendo bien y no vemos más allá porque no nos queda tiempo para ver más allá.
Entiendo que esto es parte del propósito que tú tienes con este libro, un libro que además estás en esa colaboración firmando también con Anne Gastesi, alguien que es compañera tuya, codirectora en ese experto universitario por la Universidad de UNAID con sexto de odontología. ¿Qué pretendéis conseguir con este libro, Vicky? Pues pretendemos abrir los ojos a que no solo existe la formación odontológica técnica como tal, ¿no? Siempre nos han presentado al dentista exitoso como es el que mejor lo hace y eso supone que vas a ganar dinero y vas a vivir bien y esas tres cosas no van unidas, ¿vale? Ujú. Entonces, ser exitoso en ese sentido, estás sacrificando muchas veces otras cosas si no has sabido planteártelas bien y sacar al final ese rendimiento, ¿no? Como me decías de esta compañera, los implantes parece que sean el tratamiento estrella, pero cuando haces números y ves lo que te dejan, a lo mejor hay otro tratamiento que no tienes que implicar o no te supone tanto recurso, tanta inversión, te está dejando más dinero y no le estás haciendo caso, ¿no? Entonces, para un poco que nos sirva para centrarnos y enfocarnos realmente. No tiene que ser una concatenación de datos, formas en odontología, sales y metes una clínica, tienes éxito, tienes dinero, pero te lo han contado así. Ahora vosotros estáis diciendo que eso no es verdad, porque es cierto y además todos los que nos escuchan seguramente están en la misma opinión y por eso hacéis esto de odontología e incluso formación específica en temas de finanzas para el tema de odontólogos para que sepan de dónde están partiendo. Eh, ¿Por qué alguien tendría que entrar, da igual que fuera con 25 años recién terminado la carrera, que con 40 años si está sumamente jodido en la vida y viviendo que está muriendo de éxito? Pues por eso mismo, para no sentirte que llega un momento que dices, ostras, si la cajera debajo de mi casa está ganando más que yo y tiene menos responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Y es una sensación muy de agotamiento. Y además no ves dónde estás fallando, que yo creo que ese es el principal problema, que no vemos dónde fallamos y damos por asumido que esto es así y nos resignamos a eso. Y cuando te juntas con compañeros, estamos todos pensando más en quiero jubilarme que en qué puedo hacer para cambiar esto, porque no ven la opción. ¿Cómo llegaste a cambiarlo tú? Pues yo lo cambié cuando nos pilló la pandemia. Ahí me di cuenta que si no entraban, a ver, siempre eres consciente, ¿no? De que si no tienes pacientes no funciona, pero nosotros somos una profesión que al final hemos o nos han comprado por castigo. Hay dolor, el dentista de la Seguridad Social solo me quita el diente, entonces al final tengo que ir al dentista. Entonces, más o menos vas a tener pacientes que te van a ir pues salvando el negocio, pero realmente no los eliges tú. Entonces, claro, en pandemia que hubo mucho más filtro, que no teníamos de dónde, no acudían los pacientes a no ser que realmente fuera alguna urgencia y solo había clínicas abiertas que estaban dotadas de los EPIs necesarios, pues ahí me planteé que tenía que haber otra manera de funcionar o de rentabilizar mi profesión. Ujú. Con lo que ese punto de partida hace que tú empieces a valorar que tu profesión puede estar rentabilizada de otra manera y que empieza a ocurrirte dentro de tu cabeza. Pues en esa búsqueda de cosas, y como además fue un momento en que sí que tenía tiempo, porque no estaba en la clínica, entonces pues empecé a escuchar otras cosas y apareció. Realmente entré por la parte odontológica. Yo buscaba también hacer cosas diferentes porque en la parte odontológica también había cosas que me daban curiosidad, que me pasaban y no sabía por qué. Entonces entré en el máster de EIDE, que tú lo has mentorizado, y ahí te conocí a ti. Entonces, cuando empecé a escuchar que una médico como tú había hecho otras cosas y tal, ahí me explotó la cabeza, ¿no? Realmente me di cuenta de dónde estaba, que estaba atrapada, y dije, bueno, esto ya sé lo que es, ¿por qué no voy a darme la oportunidad de probar si hay otras cosas? Y ahí Y en esas empecé. probaduras empezaste con propias formaciones profesionales, porque tú ya estabas dentro de la universidad, pero no con Ujú, esa rentabilidad de lo que habías hecho. Empezaste a formar a higienistas, empezaste a formar a otros odontólogos. ¿Cuántas ujú. cosas has ido haciendo? Pues en la universidad sigo con las formaciones, pero las hemos como ampliado también. Hemos hecho versiones online para que no fuera todo presencial, porque también eso es una objeción para compañeros que ya están trabajando. Formaciones aparte de la universidad, bueno, con el experto de sexto en la Universidad de UNAID, pero ya para no enfocadas tanto a las personas con discapacidad, que es lo que hago en la facultad, sino para los odontólogos recién licenciados que salen todavía con mucha más venda en los ojos
para enseñarles y decirles qué es lo que hay, ¿no? Que está esto y qué pueden hacer. Y bueno, para higienistas también he escrito libros, para padres, para higienistas también, un poco más hacia la formación. Fíjate que ahora mismo has dicho para recién licenciados y a mí me ha salido en mi cabeza para recién despertados. Ujú. O sea, que a lo mejor habría que cambiarlo de recién licenciados por despertados, porque es que hay algunos que aunque lleven 20 años ejerciendo, despertados no están. O sea, ni Bueno, despertados, sí. ni Yo despiertos. llevaba 20 años y no estaba despierta. Claro, claro, es que en esa línea tenemos a gente que parece que la incompetencia inconsciente se debe a tu juventud ya que acabas de terminar y las dos conocemos odontólogos que de repente no es que estén solo cerrados, es que asumen que no se puede hacer de ninguna otra manera y que ellos tienen las respuestas absolutamente para todo. Y justamente aquí creo que tenéis además parte de módulos dentro del experto que no deberían de ser solo para recién salidos con 25 años, sino que todo el mundo debería de escuchar, aunque crea que ya se lo sabe todo, con 25, con 40, con 50 años, independientemente de que a lo mejor solo le queden 15 años de práctica. Sí, totalmente, porque al final acabamos, entre comillas, amargados. Amargados en el sentido de que no tenemos tiempo, no nos cuidamos, no tenemos tiempo para nuestras familias, hay un montón de divorcios, eh, Tasas de depresiones. suicidio altísimas dentro de la Ujú, tecnología. Y además exacto. lo tenéis fácil, ¿no? O sea, si esto pasa con los médicos, que tenéis ahí el material a mano. Sí, bueno, pero no tanto, sí personalmente suicidios, no, no sé que están las estadísticas, pero de depresión, mucha. Y de hastío también. Yo fíjate, en uno de los casos con una persona odontóloga que conocí, sé que empezó a abrir los ojos porque no se había dado permiso a poder conseguir contar todas las cosas que veía fuera de los dientes, ¿no? Fuera de la odontología. Y habló con una persona que le dijo, sí, tienes que hacerlo, porque... pero 3 meses más tarde estaba muerta la otra persona. Y entonces se la encontraron en su clínica y se quitó del medio. Entonces esa parte de sí tienes que hacerlo era como una alarma de yo quiero estar, ¿no? O sea, pero nadie consiguió escucharle. Imagino que también todo esto que tú dices de las facturas que estamos pagando, el dinero que estamos perdiendo, es que cuando tú cuentas que tienes una clínica espectacular como la tuya, que de repente tiene todo boxes súper chulos, que los sofás de un odontólogo le cuestan 14.000 pavos para que tú te puedas conseguir sentar, y estar desde ahí, la gente no puede entender que si ve todo eso, que los números no salgan, ¿no? Ujú. No, no lo entienden. Además, todavía está la creencia de que el dentista es súper, a ver, millonario, no sé, pon la palabra que quieras, ¿no? Que no tiene esos problemas y al contrario. Lo que tiene son Eh, muchas deudas, ¿no? claro, nosotros abrimos la persiana y empezamos con menos 10.000, menos 15.000, menos 20.000. Entonces tienes que remontar ese negativo y sacar. Tienes trabajadores que tampoco te enseñan a gestionar estas cosas. Y yo la primera nómina, yo dije, Dios mío, ¿cuánto me cuesta un trabajador? O sea, no es solo sus Que me elegiste. 800 euros, claro, es todo lo que lleva además, aparte del dinero, cómo gestionar el personal, ¿vale? Entonces, todo eso casi que te ocupa más que lo que es tu día a día en la clínica. Por eso a todos decimos, nos gusta estar con el paciente, no nos gusta la otra parte. Me ha gustado mucho una frase que has dicho y es comprados por castigo. ¿Cuándo va a cambiar esa frase que me ha parecido genial, o sea, me ha parecido una genialidad, a de repente es nos vendemos por merecimiento? Pues cuando empecemos a creérnoslo nosotros y a ponernos en valor. Yo el otro día un paciente me decía que le parecía barato que cobráramos el empaste a lo que cobramos con todo lo que conlleva, ¿no? Es un paciente con el que tengo mucha confianza y él ha sido instalador de calderas. Y me decía, es que yo veo que trabajáis mucho y es un trabajo muy preciso y muy tal con la responsabilidad que lleva. Y le digo, claro, digo, ¿qué pasaría si el empaste te lo cobrara a 200 euros? Me dice, pues que no me lo haría. Y yo me quedé, y digo, bueno, esto... Pero fíjate, pero a lo mejor no se lo haría si no sabe cuáles son las consecuencias de verlo, ¿no? Porque, bueno, los que nos están escuchando por el podcast pueden no saberlo, pero Vicky es mi odontóloga. Yo me voy desde Valladolid hasta Valencia con mi familia y con mis chicos, con mis varones. Y evidentemente ella me cuesta muy cara en el respecto a lo que significa, ¿no? Porque es trasladarte 500 kilómetros, 550, volverte, el alojamiento, el que ya, pues ya que eso, pues comes, vives bien por Valencia, ¿no? El trabajo de odontólogo, o sea, a mí eso me cuesta un extra
y yo lo suelo llamar turismo ontológico. Pero no sabemos qué significa no hacerlo, ¿no? Yo hoy he visto a una persona que sé que le faltan dos piezas dentarias, me da vergüenza por decirle, chavala, ponte unos implantes ahí, habla con alguien, porque yo sé que me han contado que como no tengas un hueco, la dentadura se te cae desde arriba y entonces se te baja porque no te la han contado y parece que tienes ahí un hueco y que no pasa nada. No, sí, sí pasa, tu masticación cambia, podrás tener ciertas cefaleas, a lo mejor cambios directamente en tu motilidad, que puedas tener más lesiones, pero todo eso no nos lo cuentan. Entonces no estamos pagando 200 pavos por un empaste. Lo que estamos pagando son 200 pavos por una prevención en la que podemos conseguir hacer que no tengamos una endocarditis y podamos morirnos por una infección de todo ese envoltorio que tiene el corazón, el que podamos luego tener ciertas artrosis, ¿sabes? Me refiero, es que eso no lo contáis. Os han contado, y quizás a lo mejor ese storytelling tiene que cambiar, que al dentista solo vas si te duele, cuando el problema es que cuando te duele ya no tienes nada que hacer. Y entonces al dentista tienes que ir mucho antes sabiendo que si no pagas esa factura con ese compromiso de lo que tienes, pagarás luego muchísimo más. Y a nadie se le ocurre no cambiar unas zapatas de frenos aunque no hayas tenido ningún accidente. Justamente las cambias para que el accidente no exista. Entonces, ¿por qué la gente no acude al dentista antes de que el accidente ya no tenga esa posibilidad? O hayas pedido simplemente un empaste porque ¿cómo iba a pagar 80 pavos por un empaste o de repente 200 euros por endodoncia? Yo creo que esto me parece muy importante, ¿eh? Sí, hay una falta de educación súper importante. Eh, Invierten en un reloj, invierten en un móvil y no invierten en su boca cuando es para mí la mayor inversión. Sí que hay una vertiente que ahí los dentistas lo hemos hecho muy bien, que es la estética. Ahí también invierten mucho, ¿vale? En lo que es la estética, pero en lo que es me los arreglo para estar yo bien, pero bueno, hay pocos. Va cambiando la cosa, ¿eh? Va cambiando, incluso con las personas con discapacidad. Yo antes las veía personas a lo mejor con 30 años que venían al dentista la primera vez porque les había salido un fremón y ahora ya vienen mucho más pronto porque los padres están viendo que, claro, no quieren que tenga su hijo que pierda los dientes a los 30 años, con todo Mm. lo que eso conlleva, porque no te pueden hablar, no te pueden decir lo que les pasa y cuando ya se ven con el problema encima, luego, ¿dónde voy? ¿Dónde me atienden? Ya no solo el que puedan perder los dientes, es que de repente una infección de una muela que tenga una caries puede provocarles crisis convulsivas y epilépticas que no tengan Exacto. tratamiento. O sea, es que yo creo que aquí tendríamos que conseguir escuchar. Pero me gusta mucho la reflexión de lo que haces, es, habrá gente que ahora en vacaciones puedan conseguir estar pagando incluso el dinero que no tienen para poder conseguir estar en un chiringuito, en una paella o de repente en una cerveza, que me parece súper bien, no sé si es lo que han elegido, pero para mí eso sí que son suplementos que no son necesidades, aunque nos lo han implementado como una necesidad, es cómo no vas a irte de vacaciones, ¿no? O sea, yo otro día escuchaba a una chica decir que sus vacaciones le costarían como unos 2.500 euros, pero cobraba 1.100 al mes. Y entonces yo pensé, 3 meses de todo tu ahorro estás trabajando solo para irte de vacaciones. Tía, arráscatela en casa durante 3 meses y haces exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es que nadie debería de plantearse unas vacaciones sin antes tener una prevención vista desde esa parte odontológica. O sea, no, a mí es que no me cabe, nunca he entendido que a la parte sanitaria no se le preocupe a uno, porque cuando ya tienes esa lesión ya no hay nada que hacer. O sea, puedes conseguir poner ese parche que vosotros decís, y yo estoy convencidísima con el instalador también, ¿eh? O sea, si he visto, utilizáis muchísimas horas con una paciencia, con una delicadeza, o sea, hacer que las cosas funcionen. El otro día lo comentábamos, estuvo con mi chico y mi chico se quedó, es que no me enteré, eso lo repetía, como que lo hubieras dejado drogado, Vicky. Es que cuando me ha pinchado me ha dicho que ya estaba pinchado, pero es que no me he enterado, ¿eh? Ella ya me había dicho, pero yo estaba tan tranquilo y no me he enterado absolutamente nada. Tendrá magia en las manos y al rato, es que te juro, ¿eh? Que es que yo no me he enterado, a mí sí me lo van a hacer así. Me dejo. Era, claro, porque habéis contado que el dentista da dolor, cuando el dentista no tiene que darle siempre. A ver, antes mi abuelo me cuenta historias de cuando él iba al dentista, ahora mi abuelo ya no está, pero cuando me las contaba, yo también decía, hostia, es que yo no hubiera ido a ese dentista tampoco. Claro, entonces la técnica y todos los avances nos han ayudado a mejorar. Y luego también el nosotros ser consciente de cómo mejorar el trato al paciente. Yo ya soy de una generación más, entre comillas, moderna, pero yo he visto a compañeros míos cirujanos de los que he aprendido y he aprendido cosas que no tenía que hacer. Porque Muy era bien. como enchufar ahí la anestesia, como si le estuvieras pinchando, no sé, tres, Acá. uno detrás de otro, pim pam, pim pam, pim pam, y si te duele, aguanta, aguanta un poco que ya se pasa. No, a ver, si queremos que vengáis,
hacer prevención y a que nos consideréis vuestros amigos, pues tenemos que actuar de una manera un poco diferente, ¿no? Que ese manejo tampoco te lo enseñan. Ah, que vale, no te lo enseñan, dicho. Ahora estoy su cirujano y me ha salido una anécdota a la cabeza que me acuerdo que estábamos en urgencias, no tiene que ver con los dientes, ¿eh? De hecho, esto era una inflamación en un pene porque había hecho una balanitis y había que retirar el prepucio para atrás. Esa técnica duele un poco, ¿vale? O sea, Ujú. es en esa retirada. Pues, y yo me acuerdo que yo estaba al lado del urólogo y de repente el paciente le agarra de las pelotas al urólogo. Y le dice: "Vamos a hacer una cosa, que ninguno de los 2 nos hagamos daño". Hostia, me estuve riendo todo lo que quise y algo más, pero ha sido la mejor intervención que yo he visto, que no provocó dolor a nadie. Así que al siguiente cirujano puedes conseguir planteárselo. Vicky, ¿qué pretendéis con este libro? Con la posibilidad de que entiendan que tienen que aprender 18 errores para no perder más pasta por su clínica. Pues con este libro que es de la parte de la financiación o de aprender a gestionar números, queremos eso, despertar a los dentistas para que no hipotequen su vida en su negocio. Que al final lo único va a ser quemarse y vivir frustrados. Ese es el objetivo, despertarles y enseñarles de que hay maneras diferentes de vivir de nuestra profesión. Y de hecho, quien no quiera conseguir escucharos, como nosotros vemos muchos números por detrás y ahora mismo sabemos, muchos odontólogos piensan, cuando termine, ganaré y recuperaré mi pasta porque venderé la clínica, ¿no? Y entonces pensamos que venderás y conseguirás tener unos resultados que son espectaculares. Bueno, deciros desde aquí que es uno de los peores negocios pagados, que esto ya lo hemos estado estudiando y viendo para otros alumnos o clientes que te hemos mentorizado, y el Evita, que es ese porcentaje de lo que sale de unos resultados, te lo multiplican después de los beneficios tras pagar impuestos solo entre un 3 y un 5%, más o menos. Entonces, la gente cree que les van a dar miles de millones y demás y tal, y será según tus resultados económicos de los últimos 5 años. Por lo tanto, es necesario que escuchéis a Vicky, porque cuando queráis vender vuestra clínica, como los resultados económicos de vuestros últimos 5 años no den, el Evita que os van a pagar es una puta mierda. Si ya no va a ser mucho, los resultados puede ser que eso haga que de repente no te compren una clínica. Por eso mucha gente cuando pretende venderla, no puede venderla porque los números todavía no salen y tienen que quedarse 3, 4 años más para notar que tienen unos resultados que son muy distintos. Y los números no pueden blanquearse. Entonces los números tienen que conseguir salir viendo todo, los sueldos que están pagando, el margen de beneficio, que sepan por cada tipo de producto, porque si no eso no va a pasar. Y eso se hace antes. Pero si no entendemos todo lo que pasa desde el primer día, pues si nosotros tenemos un piso con unos pilares que están un poco alterados, pues al tejado no va a llegar algo muy estable. Así que si no queréis verlo por las buenas, por favor verlo por las malas, pero que no lleguéis al dolor, a esa perforación cuando os digan todo este dinero que habéis tirado nos van a cerrar y tendréis que cerrar el garito, pagando incluso por cerrar el garito otro precio muy alto y sin te darle ningún tipo de rentabilidad. Así que el momento de poder hacerlo es ahora. Ojo, de un 3 a un 5% de vuestro Evita. Alguno dirá, no tengo ni puta idea del Evita. Bien, empezad a leer primero el libro de Victoria Martínez y Anne Gastesi para que podáis conseguir tener ya algo de conocimiento y luego empecéis a hacer a partir de ahí preguntas. Vicky, este ha sido no tu primer libro, realmente es el cuarto libro que sale ahora en 20 de septiembre y le vas a tener ahí. Y esta vez no lo has hecho sola, lo has hecho acompañada y lo has hecho dentro de la formación de Neven con otros 49 autores a tu lado. ¿Qué diferencias ha marcado para ti en escribir un libro de no ficción como lo has hecho anteriormente y como lo has hecho ahora? Pues principalmente el objetivo que quería conseguir con el libro. Eh, en este lo ten gracias a ti, ¿no? Que has sido nuestra maestra y nos has ido enseñando con el 25 que llevas ya cómo hacerlo. ¿Para qué queremos ese libro? ¿No? ¿Y qué objetivo queremos con ese libro? Entonces, los otros libros han sido, pues sí, explicar lo que sé, muchos cómo, están ahí, pero este tiene un objetivo a mayores, ¿no? Y entra dentro de toda esa parte de buscar vivir mejor de mi profesión. Esa monetización, esa estrategia para que entendamos que en un libro no solo tiene que tener una regalía, sino que puede tener una facturación
Muchísimo más alta. De hecho, traeremos por aquí también a Negastesi para que podáis conseguir escucharlo. Y los que no son crédulos y todavía están ahí en una incredulidad máxima, yo he sacado números para poder ver que un cuento puede conseguir hacer una facturación de 185.000 euros sin hacer mucho esfuerzo. Y la gente dice, imposible. Bueno, pues ya vendrá aquí su compañera de codirección del experto de sextodontología para que nos diga si eso puede conseguir ser posible o no, si los números pueden llegar a salir. Vicky, dentro de 6 meses, ¿qué esperas que haya pasado con este libro? Pues yo espero que el libro llegue donde tiene que llegar y esas personas sigan el camino que el libro está marcando, ¿no? Que es llevarles a otro producto que al final va a ser Sexto, donde realmente ahí sí que hablamos y comentamos todas esas soluciones para cambiar, para empezar a cambiar de un autoempleo, ¿vale? A un negocio, que al final es un negocio como una tienda de sábanas, una tienda de comida, pero es un negocio de nuestra profesión que es ser odontólogo. Y ahí es un poco la idea. Importantísimo, de autoempleo a negocio, sabiendo y pasando por números para no pagar facturas que no están de nuestra mano, sino que tenemos que conseguir controlarlas para que no nos hagan agujeros. Mil gracias, Vicky, por haber estado aquí con nosotros en este podcast de libros que venden. A ti, siempre. Fijaros, os lo ha contado, os lo ha dicho, pero ¿y si os dijera que Nietzsche ya nos dijo que uno no es solo lo que escribe, sino lo que también invita a escribir en otros? Bueno, pues esto os lo acabamos de hacer. Tenéis ahí 4 libros escritos por Victoria Martínez. Y hoy en esta zona, en esta sección que ya sabéis que está patrocinada por Neven, quiero seguir recomendándote otro libro. Sí, sí, voy a ser muy pesada, porque si yo quiero vender 1 millón de copias de este libro para abrir los ojos a 1 millón de personas, ¿sabéis cuántas veces tendré que contarlo? Pues acabas de adivinar, 1 millón de veces. Así que 30 errores que te impiden vender tu libro es uno de los últimos libros que acabamos de sacar hace muy poco tiempo, el 16 de agosto, y tienes que leerle. Pero tienes que leerle porque seguro que tienes muchas cosas valiosas que contar y este libro te va a mostrar a cómo puedes hacerlo sin bloqueos, sin errores de principiante y sobre todo con impacto real. Te lo decía Vicky, ella ha escrito 3 libros anteriores y no es lo mismo hacerlo con estrategia y sabiendo para qué escribes un libro que asumiendo que puedes tener un libro, que sí, que vendes más o menos, pero que te coge bastante más polvo dentro de una estantería. No sigas facturando en silencio, en cansancio y en renuncias. Tienes derecho a recibir y a cobrar por lo que vales. A lo mejor tienen que ser 200 euros por un empaste. Si este episodio te ha hecho clic, pues aquí va lo que puedes hacer ahora. Suscribirte para no perderte ninguna historia que no son idílicas, sino que son reales, de gente como tú y como yo. Y bueno, pues que nos comentes exactamente pues en esa historia qué has hecho, si te está pasando, si conoces a algún odontólogo que sea así, que lo puedas conseguir complicar. Bueno, conseguir compartirlo para que tú puedas conseguir recobrarte en ese tipo de espacio. Y si no quieres perderte ninguna posibilidad, pues ya sabes, rosamontana.com y empieza tu camino no solo para escribir, sino para vivir y dejar de sobrevivir, porque en la vida todo tiene una estrategia y una autoridad.